10 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos hoy una celebración un poquito especial, ¿verdad, Teníamos Mané? muchas ganas de que llegara este momento, las 12 y Sí, 10. Llevábamos sí, toda la sí. semana deseando que llegara este momento. Encendernos Facebook porque van a pasar cosas. Exactamente, vamos a emitir por Facebook Live directamente todo este tiempo de radio que vamos a tener hasta aproximadamente a las 12:30. Es un día muy especial para nosotros porque vamos a preparar ya lo que será la celebración el día 20 de noviembre del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero vamos a colocarnos todos aquí y les explicamos lo que pasa. Bueno, pues como les decía, el 20 de noviembre se celebra el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989. Por eso, hoy UNICEF nos va a invitar a celebrar a los niños y a las niñas, pero también a visibilizar la situación de millones de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se están viendo vulnerados en alguna parte del mundo. Y además nosotros, desde El Sol Sale por el Oeste, en Canal Extremadura Radio, hemos querido sumarnos a esta invitación de UNICEF. Y por eso hoy nos acompañan Paola, Santiago, Pedro y Ana, que son niños y niñas que provienen de los consejos locales de participación infantil de los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena. Y que, bueno, pues quieren venir y van a tener la suerte de poder charlar con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, que están aquí todos. Están aquí todos. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, estupendo, encantado de Consejero estar aquí. y vicepresidente, ¿cómo estamos? Encantado. ¿Cómo va el día? Bien, bien. Bien. De momento. Siempre hay que decir de momento. Esto Sí, lo aprendimos sí. en la pandemia. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, encantada. Hola, Paola. Hola, encantada. Santiago. Hola, encantado. Pedro, ¿qué tal? Encantado, bien. ¿Cómo estáis? Bien. Habéis estado trabajando una serie de preguntas para hacerle al vicepresidente, ¿verdad? Y consejero de Sanidad. Sí. ¿Esto, ¿Cómo lo habéis trabajado esto? En grupo y bueno, hemos hecho diferentes consejos en donde hemos reunido unas cuantas decisiones y han salido preguntas y aquí estamos. Ajá. Claro, porque las preguntas que le vais a hacer no son vuestras, sino son vuestras, pero las habéis compartido con el resto de compañeros, ¿no? Tomando como opiniones la de todos nuestros compañeros, hemos sacado preguntas de propuestas que se hicieron para comentárselas. Ujú. Todo de cara al 20 de noviembre, Sí. ¿no? Sí, y además como hace un par de semanas se hizo un encuentro estatal aquí en Cáceres, en Extremadura, de los distintos consejos de participación infantil y adolescente de España, pues se trataron distintos temas como son la salud mental, pobreza infantil, desigualdad, injusticia, medio ambiente, etcétera, y a raíz de esas conclusiones que hemos llegado a cabo, pues hemos sacado estas preguntas para que José María Vergeles nos pueda responder. Ujú. Fíjate, ellos tienen entre 11 y 17 años, Sí. los Eso cuatro, es. ¿verdad? Sí. Estés en ese arco. Y venís de la zona de Vegas Altas, ¿no? De Don Benito y de Villanueva, ¿no? Sí. ¿Cómo Sí. se llaman los coles? Yo y Paola venimos del IES Puerta La Serena. Yo vengo del Claret. Y yo del José Manzano. Ya, compañero claretiano, ¿no? Ahí compartimos. Yo unos cuantos años antes que tú, 2 o 3 años antes que tú, estudié en el Claret, pero de allí venimos, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo sigue la cosa por el Claret? Pues sigue bien. ¿Sí? Sí. Yo hace Estamos tiempo que no allí. voy, ya habrá cambiado mucho desde que estoy yo Hombre, allí. sí. Se ha cambiado, han hecho muchas reformas y ahora está muy, muy bien, la verdad. Sí, ya está, ahora estará en color, pues yo cuando estudié Sí. era aquello era en blanco y negro, todo el colegio era en blanco Sí. y negro. Ahora está mucho más Sí. bien, está en color, sí. Bueno, pues nada, un saludo para el Colegio Claret y para todos los claretianos que compartimos ahí colegio y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando desde allí, desde Vegas Altas, con vosotros. Bueno, vamos a preguntarle al vicepresidente y consejero, ¿no? Que lo tenemos aquí. El consejero está acostumbrado a los periodistas, o sea que no hay ningún problema. Vosotros, venga, empezáis. El primero se levanta la mano, se hacen más o menos en las ruedas de prensa, se levanta la mano, se dice el nombre y se le pregunta al consejero. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues buenos días lo primero, y yo soy Santiago y bueno, como llevamos observando desde antes de la pandemia, los niveles de pobreza infantil en Extremadura y en España sobre todo han aumentado y actualmente tras una pandemia con una crisis por medio, estos niveles han ido más al alza, han subido más. Y así que a raíz de esto me gustaría preguntarle
qué opciones se manejan o se tienen pensado llevar a cabo desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para que estos índices bajen y se reduzcan lo máximo posible para que esta situación no vaya peor? Muchas gracias, Santiago. Me vais a permitir que haga una pequeñita introducción. A mí esto me parece uno de los ejercicios más sanos que tenemos, el que los niños, las niñas y los adolescentes se puedan reunir en los consejos locales, regionales y estatales para hacer participación y para decirle a los representantes legítimamente elegidos por las urnas hacia dónde tienen que dirigir las políticas. Me parece de una importancia capital. Y es la primera, digamos que es el paso más importante y el paso previo a conseguir que orientemos todas nuestras políticas a lo que son los derechos de la infancia, ¿no? Es decir, no hay nada mejor que poder decidir, que poder aportar y poder considerar a los niños y a las niñas, pues desde Ana, que tiene 17 años, o Paola, que tiene 12, o Santiago, que tiene 16, o Pedro, que tiene 11, que traigan preguntas aquí, o que traigan inquietudes, y que seguro que traen incluso soluciones que no se nos habían ocurrido a los adultos, pues porque ya vamos cogiendo en los ojos una cierta niebla que nos va proporcionando la edad, y que se pueda ver con esa frescura, les hace ser titulares de derecho y no ser exclusivamente receptores de cuidados. Y esto es lo más importante que hay. Y yo quiero agradecerle a UNICEF, quiero agradecerle a Minerva, que esto sea así, y sobre todo quiero agradecerle a los consejos regionales, locales y nacionales de participación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En relación a la pregunta que hacía Santiago con el tema de la pobreza infantil. Es cierto que tenemos unas cifras de pobreza que no nos merecemos, ¿no? De hecho, si nos vamos a los indicadores de AROPE, que es lo que nos dice en este momento cuántas personas en Extremadura y en España pueden estar en riesgo de pobreza y exclusión social, son unas cifras muy importantes. En Extremadura más importantes que en otras comunidades autónomas, de las más altas, por no decir la más alta. Esto tiene un componente, el tema de la pobreza, tiene un componente que depende evidentemente de lo que ingreses, depende de lo que ingreses, pero también de lo que necesites para vivir. Por lo tanto, si el umbral de la pobreza, por decirlo de alguna manera, lo situamos en los umbrales de renta de lo que se cobra y de lo que se necesita para vivir de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cifras bajan muchísimo. Pero eso no debe consolarnos. Simplemente debe decirnos que en Extremadura se puede vivir mejor con menos renta que en otras comunidades autónomas. Y que, por lo tanto, de las cifras que se dicen que puede haber personas en exclusión, pues hay menos personas de las que cabría haber. Segunda cuestión. Esto, como bien decía, y además la pregunta está muy bien formulada, viene de lejos. Vosotros habéis tenido la mala suerte de encadenar dos crisis. Es decir, la crisis económica del año 2008, que fundamentalmente afectó a la construcción, y no habiendo salido de esa crisis, hemos llegado a otra crisis que era una crisis sanitaria inicial, pero que ha conllevado que la gente se encerrase en casa, que se cerrasen durante algún tiempo los negocios, que se dejase de consumir, y eso nos ha hecho que hayamos tenido algunas dificultades, ¿no? Otra de las cosas muy importantes es lo que ha hecho el Gobierno de España en esta segunda crisis con respecto a la primera. Lo que ha hecho el Gobierno de España con respecto a esta crisis y que no se hizo en la primera es que se ha hecho lo que se ha denominado un escudo social. ¿Eso qué significa? Pues gente que se podía haber quedado en el paro porque hemos tenido que cerrar negocios para que no se transmitiese el virus, pues a esa gente se le ha dicho, oiga, usted puede acogerse a un ERTE, que es una cosa temporal, y luego volver a su puesto de trabajo. Por lo tanto, aunque ha caído más la renta, es verdad que hemos sido capaces de estar saliendo un poquito mejor. Pero eso no es suficiente, porque en Extremadura los niveles de pobreza son estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la población tenemos a muchas personas que son pensionistas por la edad que tienen.
Y esas pensiones son mínimas en un porcentaje muy importante de personas, hasta el 40%. ¿Esto qué nos debe enseñar para el futuro? Pues que hay que trabajar muchísimo más en educación, que hay que trabajar muchísimo más en empleo, que hay que trabajar muchísimo más en el acceso a la vivienda, que es lo que estamos haciendo. Y ahora, para aquellas personas que realmente lo están pasando mal, para que no caigan en una pobreza material severa y social severa, para eso tenemos el ingreso mínimo vital, para eso tenemos la renta extremeña garantizada, para eso tenemos las ayudas a los mínimos vitales y para eso tenemos el alto comisionado contra la pobreza infantil, que está dando también ayudas para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan comer lo más sano posible. Y esto es una tarea de toda la sociedad. Mientras mejores sean los salarios ahora, mientras mejores sean las cotizaciones ahora y en el futuro, a través de mejor educación y de mejor empleo, mejores serán nuestros niveles de renta en el futuro y seremos capaces de combatir esas cifras de pobreza que ahora mismo nos es muy difícil de combatir por otros medios, ¿no? ¿Te ha convencido, Santiago? Sí, muchas gracias por responderme a la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre este tema? ¿No? A ver, Paola. Los niños y las niñas que hemos asistido al 7º Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación Infantil y Adolescente, hemos llegado a la conclusión en materia de salud mental que esto es un tema tabú para la infancia. Hemos identificado una serie de causas que afectan a la salud mental, como la pérdida de un familiar, recibir críticas negativas sobre ti, presión social, inseguridad, compararse con los demás o no tener en quién confiar. ¿Qué políticas se están llevando a cabo para mejorar la situación de la infancia en materia de salud mental desde su consejería? Desde la consejería de la que soy titular y desde las asociaciones de personas con problemas de salud mental, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es combatir eso que tú has dicho también en tu pregunta, que esto sea un tema tabú. Es decir, yo creo que esto no puede ser un tema tabú. No debe estar asociado a un estigma. Las personas tienen derecho a sufrir. Tienen derecho a sufrir. Y cuando se nos muere alguien querido o cuando tenemos alguna pérdida por cualquier motivo, tenemos derecho a sentirnos tristes. Tenemos derecho a sentirnos más nerviosos. Tenemos derecho a reaccionar a eso. Y esto no puede ser un tema tabú. Por lo tanto, yo agradezco mucho, lo dice también el estudio que hizo el Consejo de la Juventud de Extremadura en su estudio. Los jóvenes nos habéis dado una lección a los que somos más mayores, a los que tenemos más edad. Y es que para vosotros este tema no es tan tabú como lo era para nosotros. Y eso es muy importante. El saber reconocer que tienes ese problema es el primer paso para que te puedan ayudar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es que hemos querido tener una sociedad tan perfecta, hemos querido daros una sociedad tan perfecta que la hemos hecho demasiado exigente y la hemos hecho muy materialista. Y eso se traduce en algunas cosas que a mí no me gustan y que intento luchar y que os pido ayuda para poder luchar entre todos. Porque esto no es una cosa que hace la consejería. La consejería la hará siempre que venga de la mano también de vosotros y de vosotras. Es decir, hemos hecho una sociedad muy materialista y os exigimos que para que... Ana me parece que es la que quería ser médico. Sí. Ana quería ser médico. Pues para entrar en medicina tengamos que tener una nota muy alta. Y a Ana le estamos diciendo, si tú quieres, Ana, estudiar medicina, digo medicina como digo cualquier otra cosa, se necesita una nota excesivamente alta. Y la sociedad ha hecho que te pierdas una parte de tu adolescencia, que vas a tener que recuperar después, si te lo permite la sociedad. Porque si no vas a sufrir un proceso de aislamiento que te va a llevar a un sufrimiento. Y vas a ser muy competitiva, porque tienes que conseguir más notas que el otro, porque como dependes de un número clausus no entras. Eso es una de las partes que hemos construido con esta sociedad. Pero otra de las sociedades es el culto al cuerpo. Y en los vídeos de TikTok, y en los vídeos que aparecen en los YouTube, en los vídeos cortos, y en las redes sociales, se pone un ideal de belleza, sin saber que la belleza está en otras cosas que no solo son el cuerpo.
y le estamos exigiendo que se cumplan. Y si no se cumplen, hay problemas en el sector educativo de determinadas situaciones de acoso que no se deberían producir. Y también producen sufrimiento. Pero además es que eso conlleva a que los trastornos de conducta alimentaria se adelanten en edad. Y antes solo afectaban exclusivamente, casi exclusivamente a las chicas, pero ahora también afectan a los chicos. Porque el trabajo que hemos hecho en crear una sociedad mejor es convertir una sociedad en hiperexigente para unos niños, niñas y adolescentes que hemos intentado educarlos lo mejor posible, pero que probablemente hemos protegido tanto para que no vivan ninguna frustración, que cuando nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo de incertidumbre, de cierta incertidumbre que hay que saber manejar, tengamos que echar mano de otras herramientas para protegerlo y decirle que algunos sentimientos son normales. Sí, hemos avanzado mucho en eso, de hecho, a la hora de definir la salud mental, ¿no? Porque claro, antes pensábamos en la salud mental como algo de los casos extremos, la esquizofrenia o que perdiera el contacto con la realidad. Pero claro, la gestión del estrés, la ansiedad, todo eso, hemos visto que son problemas de eso es una parte muy pequeña, por eso hay, hay unas reclamaciones ahora de que haya una atención psicológica, de que haya una atención, porque aquí lo hemos basado mucho en lo que es el tratamiento farmacológico pensando en los diagnósticos. Y hay mucho del sufrimiento en salud mental que hay ahora mismo en la sociedad, no solo en los niños, niñas y adolescentes, sino en toda la sociedad, que no alcanzan el grado de diagnóstico, pero que están sufriendo. Claro. Y que hay que acompañarlos, y la sociedad tiene que acompañarlos. No todo es del sistema sanitario, no todo es del sistema educativo, pero también es del sistema sanitario, también es del sistema educativo. Es de toda la sociedad en su conjunto. De hecho, Pedro quiere insistir por ahí. Como habrá comprobado, conocemos la importancia de la salud mental. De hecho, lo hemos trabajado durante las comisiones en nuestros consejos locales. En mi colegio se ha aplicado la figura del coordinador de bienestar, que ayuda a niños y a niñas del centro con problemas de salud mental, provocados, entre otros, por acoso escolar. Creemos que hay que darle más visibilidad a esta figura. ¿Cómo cree que se le puede apoyar y darle más protagonismo para que los niños y niñas lo conozcan? Pues está muy bien traída esa pregunta, porque además esta figura surge, entre otras cosas, como consecuencia de lo que se denomina la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra cualquier tipo de violencia que exista, ¿no? La LOPIVI, que se llama de forma en acrónimo, ¿no? La LOPIVI. La LOPIVI no solo se ha quedado en la ley. No solo se ha quedado en la ley. Las comunidades autónomas, es decir, todas las regiones de España, más el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hemos trabajado en una estrategia que desarrolle la LOPIVI, donde uno de los campos es ese, hacer visible el papel de esa persona que está en el centro educativo, que es muy importante, porque es donde se pueden detectar de la forma más precoz posible cualquier situación de violencia. Y la violencia más frecuente es la emocional en los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esa figura a mí me parece de una importancia extrema y tenemos que hacerlo entre todos para que sea lo más visible posible, sobre todo que vosotros la conozcáis, para saber a quién os puede acompañar en determinados momentos y dónde decir, oiga, para alimentar el registro que está pensado también en esa estrategia de esas agresiones, entre comillas, porque algunas veces no son físicas solo, sino que son también emocionales, como decía antes, pues que se puedan visibilizar. Porque una de las partes la parte más importante de arreglar el problema es conocerlo, a qué nos enfrentamos. Y eso a día de hoy tenemos algunos datos que nos dicen las encuestas, pero no tenemos la realidad que nos pueden dar esos profesionales que están perfectamente capacitados en los centros educativos, primero para conocer el problema y después para saber cómo tenemos que actuar de forma singular en cada uno de los entornos educativos. Porque lo que queremos es crear entornos libres de violencia para vosotros. Y el centro educativo no puede ser un sitio donde haya violencia. Me toca el turno a Ana. Lo primero, gracias por antes como resumir un poco todos los problemas que tenemos los adolescentes, aunque no los únicos. Muchas gracias. Y ya para concluir, pues sabemos que si tenemos algún problema de salud mental, lo primero que debemos hacer es comunicárselo a nuestros padres. Y es ahí la cuestión. No todas las familias cumplen el estereotipo ideal y muchos de los problemas tienen como origen la misma familia. De esta manera, abriendo el debate para incluir a cualquier tipo de familia,
Queríamos conocer si desde su consejería existe, o en el caso de que no existiera, se está trabajando sobre un punto de accesibilidad para todos los niños, niñas y adolescentes podamos acudir allí para recibir información o ayuda. Sí, nosotros con el desarrollo de la LOPIBI, que le comentaba antes a Pedro, tenemos pensado que pueda haber un sitio donde se canalicen todas esas propuestas. A mí me parece además muy importante lo que dices, porque el modelo de familia ha cambiado también a lo largo de los años. Ya no tenemos la familia, es verdad que sigue siendo más frecuente la familia nuclear, es decir, padre, madre con dos hijos, con uno o más hijos, pero es verdad que hay otras familias que se van implantando en nuestra sociedad, que tienen otras características estructurales, incluso algunas veces pues no tienen por qué tener los conocimientos para hacer frente a este tipo de situaciones, les resulta muy difícil, ¿no? Hay algunos tipos de familias que tienen estas dificultades y que se dan cuenta en los servicios sociales. Y los servicios sociales tienen programas de atención a familias, donde les ayudan a que esto pueda ser. Hay programas específicos de los servicios sociales. Esto también debería eliminarse el estigma que hay sobre ello y que las familias puedan acudir a estos puntos. Están repartidos por toda la comunidad autónoma y se puede acceder a través de los servicios de atención social básica a cualquiera de ellos. Otra de las cosas que ha hecho nuestra sociedad es que esto es muy dado en los pueblos. Yo que soy médico de pueblo lo tengo grabado a fuego. Dice, ¿qué le pasará a ese que va a la asistenta, ¿no? Decían, que va a la asistenta, porque llamaban así cariñosamente a los trabajadores sociales del pueblo, ¿no? Los trabajadores sociales del pueblo son muy importantes porque saben detectar cuáles son los tipos de familias y cuáles son los problemas que pueden tener y prestarles la protección social que necesiten. Y el tema que estás comentando tú de la familia, hay una buena parte de soporte social que se le debe dar a la familia a través de los programas de familia que están repartidos por todo el territorio y que pueden acceder perfectamente a ello, independientemente de que en esa estrategia que le comentaba Pedro tenemos que seguir desarrollando todas las medidas para que se pueda dar cabida a este tipo de iniciativas que tú comentas, ¿no? Muchísimas gracias. Ese tema es apasionante, desde luego. El tema de, claro, trabajar con los padres, ¿no? Al fin y al cabo, Sí. Aquí hablamos con entrenadores, siempre decimos que en la vida, el deporte es un gran laboratorio para estudiar problemas que pasan en la vida en general, ¿no? Y vemos muchos casos en el deporte de que hay padres que le meten muchísima presión a sus hijos, ¿no? Que en el fútbol está clarísimo, el baloncesto y tal, y esos hijos a veces no gestionan bien esa ansiedad, a veces lo llevan al recinto escolar, a veces se dan problemas de violencia. Claro, es un problema muy integral y muy complejo, ¿no? Sí, por eso yo creo que el sufrimiento que se está produciendo ahora mismo en la sociedad, insisto, en que creo que hemos creado una sociedad muy buena en muchos aspectos, pero que maneja unas cifras de incertidumbre muy importantes y sobre todo hay que explicarle a la población cómo se tiene que enfrentar a las frustraciones. Las frustraciones es una parte que no está bien gestionada por nuestra sociedad actual, en su conjunto. Antes podíamos fracasar y teníamos herramientas para levantarnos de esos fracasos y ahora hemos intentado hacer una sociedad tan perfecta que lo más frecuente puede ser que nos frustremos en algunas de las decisiones que hemos tomado y sin embargo no hemos dado las herramientas para que esto pueda ser, ¿no? Y nadie nos enseñó a ser padres, ¿eh? No, está claro. No, y me vuelvo a remitir al mundo del deporte. Lo más normal que nos pasa en esta vida es perder. O sea, lo de ganar es lo más infrecuente, ¿no? Entonces hay que, claro, hay que asimilar bien las derrotas porque va a ser lo que más vamos a tener durante toda la vida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo veis al consejero en la distancia corta? A mí me gustaría comentar mi opinión sobre la pregunta que ha hecho Paola sobre el tema tabú de la salud mental. Yo pienso que, como actualmente sigue siendo un tema tabú, aunque ya no es tanto como lo era antes, pero yo pienso que la pandemia ha hecho daño y ha hecho que la salud mental vaya más, pero también ha hecho algo muy beneficioso, que es que nos demos cuenta que la salud mental es algo que hay que trabajarlo, hay que darle más dedicación, hay que poner el foco mucho más fuerte ahí. Y yo me hago una pregunta, que qué hubiera pasado si no hubiese estado la pandemia. ¿Seguiríamos actualmente con un tema más tabú todavía, la salud mental? ¿Habría más problemas de salud mental y no se tratase? Y que hay que llegar a la conclusión que hay que reforzar el campo de los psicólogos, sobre todo en el tema de la sanidad pública, porque lo que no puede ser que una persona tenga un problema de salud mental
y le den cita para 6, 7 meses, y a lo mejor para la siguiente cita tiene que esperar otros 3 meses. Yo pienso que esto tiene que ser más ágil, tiene que ser más inmediato. ¿Por qué? Porque la salud mental no es algo que pueda esperar, no es algo que te duele la pierna, bueno, puedes aguantar un poco hasta que te duela, hasta que vayas al médico. Pero la salud mental es algo que depende tanto de un hilo, que hay que intentar evitar que ese hilo se rompa cuanto antes, para que no pueda desembocar en algo mucho peor. O sea, las listas de Lo que dice, no, pero no son solo las listas de espera. Si fuesen las listas de espera tendría arreglo. Lo que dice Santiago es muy importante, La ¿no? falta de personal clara. Sí. Y hay que trabajar en eso. Lo que dice Santiago es muy importante. Lo que dice Santiago es que la orientación que se le ha dado de siempre a la salud mental ha estado basado más en el fármaco que en la psicoterapia. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea donde la ratio de psicólogos por habitante es la mitad que en el resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que incrementar el número de psicólogos clínicos que atiendan a la población, está clarísimo. ¿Todos los casos tienen que acabar en el psicólogo? Probablemente no. Todos los casos no pueden acabar en el psicólogo, porque el problema de salud mental, lo decía también Santiago, lo ha dicho Ana cuando estaba hablando, lo ha dicho Paola también. Esto es un problema muy frecuente. Si lo destinamos a unidades específicas, lo que hacemos es un cuello de botella y aumentan las listas de espera y se dificulta el acceso. Por lo tanto, los equipos de atención primaria, los centros educativos, tienen que estar también preparados para intentar abordar ese sufrimiento que no llega al rango de un trastorno mental grave o que no llega al rango de un diagnóstico, para poder estar preparados para darle soporte a ellos cuando lo necesitan, ellos que no están teniendo ya tanto tema tabú. Es decir, esto es algo fundamental. De hecho, nosotros ahora en el Plan Integral de Salud Mental ponemos en marcha un programa que se llama Extremadura Responde, que es parecido a lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad con el 024, con las conductas suicidas, pero aquí para el sufrimiento emocional que se tiene, donde pueden llamar por teléfono. Se pondrá en marcha a partir de que se aprueben los presupuestos de la comunidad autónoma. Lo vamos a vincular mucho también con la Universidad de Extremadura y lo vamos a difundir mucho con todo lo que es el sector educativo, porque ahí pueden llamar niños, niñas, adolescentes, pueden llamar educadores, pueden llamar maestros, pueden llamar profesores, pueden llamar gente que trabaja en la Universidad de Extremadura y les pueden orientar de una mejor manera, porque algunas veces es un consejo breve. Sí, porque estamos diciendo todos, lo damos por hecho. Ana, ¿tú lo notas a tu alrededor, que realmente hay cada vez un mayor aumento de problemas de estrés, de ansiedad, que tus compañeros, tus compañeras cada vez lo gestionan peor? Completamente. Tengo que hacer hincapié un poco en que el último año, y como bien has dicho tú, las notas y las notas de corte y todo lo que se refiere al acceso a la universidad genera como una ansiedad, y creemos que es, por así decirlo, lo normal porque es el último año y demás, pero yo creo que no se debería de normalizar tanto ese estrés y esa ansiedad, porque el año termina, pero tu vida continúa y quiera o no, eso se lo lleva a tu cuerpo y se generan muchos problemas que a la larga, no sé, si no se solucionan bien, a la larga van a continuar en tu vida y va a ser como algo que va a estar ahí siempre. Lo decía el consejero antes, que pasan, las cosas pasan. Bueno, pues... ¿Se ha acabado el tiempo? En la ¿sí? radio ya sabéis lo que... ¿Estabais a gusto o no, rapidísimo. consejero? ¿Está a gusto usted aquí Muy con...? bien, yo- Aquí hay nivel, chavales? consejero, aquí hay nivel, Encantado. No lo dudo, ¿eh? Le ponen las pilas rápido, ¿eh? No lo dudo, tienen porque problema. además he tenido la gran suerte de ir a la constitución del Consejo Regional y la participación es magnífica. Es Sí, decir, y yo envidio la preparación esta. En mi época no hablábamos así ni Es verdad, ni de broma, ¿no? Bueno, ponernos delante de un consejero y preguntarle... Si lo de menos es ponernos allí y delante, tal, ¿no? si lo de menos es Sí. lo de menos es ponerte delante de un consejero, es lo bien No, que pero se que impone expresan, con la edad lo bien tan que se joven. expresa, que se expresan, pero sobre todo el trabajo previo que tienen todas y cada una de estas preguntas que han hecho aquí, ¿eh? Sí, sí. Completamente. Ana, Paola, Santiago, Pedro, gracias por estar aquí. Desde vosotros. Vegas Gracias Altas. por atender. Gracias. Esta es vuestra casa, ya sabéis. Volved cuando queráis. Consejero, vicepresidente, muchísimas gracias. A vosotros. José María Vergeles. Encantado de que visibilicéis el 20 de noviembre Sí, sí. como el día de la Convención de los Derechos, porque nos hace falta mucho trabajar en el futuro. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes que tenemos para la Agenda 2030. Totalmente. Y gracias a
UNICEF por Sí. haber propiciado el encuentro. Exactamente, gracias a UNICEF. Gracias a todos. Seguimos, 12:39. Los precios de los alimentos se disparan y nos obligan a tomar decisiones difíciles. Pero son los niños quienes están pagando el precio más alto. Una crisis de hambre sin precedentes está amenazando con una explosión de muertes infantiles. Por favor, envía UNICEF al 28028 o entra en unicef.es y ayúdanos a llevarles el alimento terapéutico que necesitan. Porque ningún niño debe pagar esta crisis con su vida.